Hay un tipo de dolor que no aparece en los ojos, pero que grita por dentro, una inquietud silenciosa que consume lentamente. Es la desesperación de hacer todo bien, de intentarlo con todas las fuerzas, de moverse todo el tiempo, y aún así sentir que nada avanza. Te esfuerzas, te entregas, intentas, pero el mundo no responde. Y ese silencio externo, esa falta de respuesta, duele como una ausencia, como si el universo te estuviera ignorando. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a hacer ruido. Ruido con palabras, con justificaciones, con publicaciones, con promesas, con planes anunciados antes incluso de empezar a existir. Todo eso en un intento, casi desesperado, de demostrar que estás intentando, que estás haciendo lo posible. Pero en el fondo, solo quieres ser visto, validado, reconocido. Y esa necesidad, ese clamor por una respuesta, va drenando lo más precioso que tienes, tu presencia. Sé lo que es eso. Yo ya fui esa persona, la que confundía movimiento con progreso, la que confundía visibilidad con resultado, la que creía que si nadie sabía lo que estaba haciendo, era como si no estuviera haciendo nada. Pero llegó un momento en que todo eso empezó a cansarme, profundamente. Y fue entonces cuando el silencio me encontró, no como ausencia de acción, sino como una presencia más densa, más firme, más completa. Descubrí que hay un tipo de confianza que no grita, que no necesita probar, que no necesita defenderse. Esa confianza nace de la constancia, de la repetición silenciosa, de ese gesto pequeño, pero diario, de esa elección invisible, pero consistente. Nace cuando entiendes que lo que estás construyendo es más importante que lo que los demás pueden ver. Brian Tracy habla de esto cuando enseña que los mayores resultados vienen de la acción disciplinada a largo plazo, no de la intensidad de un día, sino de la disciplina de muchos días. Stephen Covey lo tradujo maravillosamente con la metáfora del afilado del hacha. Él decía, si tuviera 6 horas para cortar un árbol, pasaría las 4 primeras afilando el hacha. ¿Y sabes qué significa eso? Que el verdadero trabajo es silencioso, es invisible, es repetitivo, es interno, es preparar el terreno, fortalecer la base, hundir raíces antes de querer crecer. Vivimos en un tiempo donde todo es prisa, resultados, rendimiento, pero hay otra sabiduría, una que viene de la naturaleza, una que viene del bambú chino. Durante los primeros años de vida, el bambú no crece hacia arriba, crece hacia abajo, expande sus raíces, se fortalece en lo invisible. Solo después, cuando está listo, rompe la tierra. Y crece rápido, sí, pero solo porque lleva mucho tiempo creciendo, en silencio, en la oscuridad, en lo profundo. Y tal vez eso es justo lo que te está pasando ahora. Tal vez lo que parece estancamiento es, en realidad, enraizamiento. Tal vez ese silencio que tanto duele sea el suelo donde está naciendo tu fuerza, tu verdadera fuerza. Entonces, hoy te invito a hacer un pacto, no con el mundo, no con el éxito, sino con la constancia, con la entrega silenciosa, con el gesto que nadie ve, pero que construye todo, porque constancia es fe, y silencio es valentía. El ruido del ego. ¿Por qué necesitamos tanto demostrar que estamos intentando? Hay una inquietud profunda que se esconde detrás de la necesidad de hablar todo el tiempo sobre lo que estamos haciendo. Es como si, al contar al mundo nuestros planes, nuestros pasos, nuestros movimientos, buscáramos convencernos de que realmente vamos en alguna dirección. Pero muchas veces, ese movimiento es más sobre el ego que sobre el propósito, más sobre ser vistos que sobre ser completos. Y ahí está una trampa silenciosa, cuando confundimos el acto de compartir con el acto de realizar. Cuando el ruido se vuelve compensación para una ausencia interna. Cuando, en el fondo, estamos más preocupados por parecer en movimiento que por realmente caminar. Actuar bajo presión, hablar demasiado sobre lo que aún está en construcción, justificar elecciones a cada momento, todo eso suena a productividad. Pero no siempre lo es. Muchas veces, es ansiedad. Miedo disfrazado. Es el intento inconsciente de evitar el malestar del silencio, porque el silencio revela, muestra quién está verdaderamente comprometido, y quién solo intenta parecerlo. La verdad es que la energía que usamos para probar que estamos intentando es la misma que podríamos usar para, de hecho, seguir intentando en silencio. Hablar cansa. Justificar desgasta. Mostrar todo el tiempo agota una fuerza que podría estar siendo invertida en continuar. Callar no es omitir. Es proteger. Es preservar la frecuencia. Cuando eliges callar, no te escondes, estás cultivando, estás fortaleciendo algo que todavía es semilla. Y las semillas necesitan oscuridad, protección, silencio. Vivimos en una cultura que idolatra el ruido, que valora a quien anuncia, quien aparece, quien comparte todo en tiempo real. Pero lo profundo, lo verdadero, lo sagrado, crece en la oscuridad, crece en la repetición silenciosa. Crece cuando elige seguir incluso sin aplausos, sin público, sin confirmación externa. Y ahí vemos cómo la autoboicot puede estar escondida detrás de actitudes que parecen productivas. Hablar demasiado sobre lo que se pretende hacer, por ejemplo, es una forma sutil de aliviar la presión de realmente hacer.
Es un alivio momentáneo, como si decirlo fuera suficiente para sentir que ya se ha empezado. Pero no ha empezado. Aún no. Porque el verdadero comienzo ocurre en el cuerpo, en el gesto, en la decisión interna, y casi siempre es silenciosa, invisible, tranquila. El silencio es un blindaje vibracional. Cuando dejas de hablar tanto, cuando dejas de mostrar tanto, algo empieza a cambiar. Es como si tu energía se recogiera hacia adentro, y allí, en ese espacio recogido, se concentra, se fortalece, se refina, y cuanto más refinada, más magnética. Porque el magnetismo no grita, atrae. No necesita probar nada, simplemente es. Y eso es lo que la constancia silenciosa empieza a construir dentro de ti. Una presencia que no necesita ruido para ser sentida. Una fuerza que no se pierde intentando ser validada. Una dirección que no se desvía intentando agradar. Es en ese silencio donde empiezas a volver a ti, a escucharte. Caminar no porque necesitas mostrar que vas, sino porque ya sabes dónde estás pisando. El error invisible, confundir intensidad con consistencia. Hay una euforia que suele engañarnos en los primeros días de una nueva decisión. La emoción del comienzo, la adrenalina de arrancar algo con toda la fuerza, el deseo de transformar todo de golpe. Al principio, parece que va a funcionar. Sentimos que, esta vez sí, algo va a cambiar. Y tal vez cambie, por unos días. Pero pronto la fuerza disminuye, el ritmo se desacelera. La motivación desaparece, y aparece la frustración, como si hubiéramos fallado otra vez. Es en ese ciclo silencioso donde mucha gente se pierde, no por falta de esfuerzo, sino por falta de permanencia. Porque existe una diferencia brutal entre ser intenso y ser constante. La intensidad quiere prisa, quiere todo ya. No tiene paciencia para el tiempo de las cosas. Quiere cosechar antes de sembrar. Quiere aplausos antes del silencio. Se mueve por una excitación temporal que no sostiene el camino. Y esto tiene una explicación neuroquímica. Cada vez que comenzamos algo nuevo, el cerebro libera dopamina, la hormona del placer, la motivación, la recompensa. Pero esa dopamina es traicionera. Nos hace creer que el placer está en empezar, no en continuar. Y cuando la novedad pasa, el cerebro siente la caída, y comienza a sabotear, a desanimar, a sugerir que ya no vale la pena. La constancia, en cambio, es silenciosa, es repetitiva, casi imperceptible, pero es ahí donde está la verdadera transformación. No se trata de hacer mucho en pocos días, se trata de hacer poco, todos los días, y más aún, de ajustar el camino. Constancia no es rigidez, es inteligencia. Es darse cuenta de lo que funciona y seguir afinando. Es tener humildad para empezar de nuevo en silencio siempre que haga falta. Es no perderse en el desánimo cuando los resultados no aparecen. Porque constancia es diferente de repetición tonta. Constancia es microajuste inteligente. Es mantenerse en el camino, aunque el paisaje no cambie. Existe un agotamiento emocional que nace de intentar vivir con intensidad. De acelerar el tiempo del alma. Cuando empujas demasiado, fuerzas demasiado, exiges demasiado, algo dentro de ti se rompe. A veces el cuerpo, otras, la fe, y muchas veces, la voluntad. Porque nadie aguanta vivir a un ritmo que no respeta su propia naturaleza. Intensidad sin estructura interna genera agotamiento energético. No importa si es en el trabajo, la espiritualidad, la salud o la vida emocional. El alma no quiere aceleración. Quiere enraizamiento, quiere estabilidad. Quiere espacio para crecer en su tiempo. Y al final, eso es lo que diferencia a quien transforma de verdad de quien solo intenta. Quien transforma entiende que el secreto no está en la fuerza del inicio, sino en la presencia diaria, en la decisión de continuar aunque parezca pequeño, aunque nadie vea, aunque todo dentro grite por rendirse. Porque cuando confías en el proceso empieza a confiar en ti. Y entonces, lo que antes parecía lento, se revela firme. Lo que parecía pequeño, se muestra profundo. Lo que parecía invisible, se transforma en raíz. Y solo con raíces se construye lo que perdura. Técnica de 3 niveles: silencio estratégico, constancia micro y autocorrección compasiva. No todo silencio es ausencia. A veces, es elección. Elección consciente de dónde poner la energía, la mirada, la atención. Y ahí entra el silencio estratégico. No es callarse por miedo, cansancio o sumisión. Es silenciar por sabiduría. Es saber que no necesita explicación, que no necesita justificación, que no necesita mostrarse. Es entender que no todo proceso debe verbalizarse, que no toda decisión debe defenderse, que no todo plan debe anunciarse, porque cuando empiezas a proteger tu energía, el silencio se convierte en escudo, se vuelve territorio sagrado, espacio donde las ideas maduran, donde los sentimientos se organizan, donde el alma respira sin ser invadida. Luego viene la constancia micro, que es lo opuesto a lo que nos enseñaron sobre rendimiento. Es lo contrario de la lógica que dice que para que algo funcione debe ser grande. La constancia micro está hecha de pequeños compromisos diarios, gotas de presencia, minutos de acción, fragmentos de entrega.
Es lo que haces 15 minutos cada día, no lo que haces 5 horas una vez por semana, lo que transforma tu estructura interna. Porque es en la repetición sutil que el cuerpo entiende que es seguro quedarse, que no hay prisa, que no hay amenaza. La neurociencia llama a esto refuerzo de patrón. Cuando repites algo de forma suave, pero frecuente, reprogramas tu sinapsis, reescribes tus caminos, reformas tus límites internos con ligereza y consistencia. Pero constancia sin compasión se vuelve rigidez. Y la rigidez no sostiene el cambio. Por eso, el tercer nivel de esta técnica es la autocorrección compasiva. Es la habilidad de reconocerse en el error, en el tropiezo, en la caída, y ajustarse sin castigarse, corregir sin lastimarse, volver sin humillarse. La transformación real no nace de la culpa. Nace de la conciencia, de mirarse con honestidad, sin agredir, de reconocer los desvíos y con gentileza, retomar la dirección. Esta es una de las prácticas más sanadoras que conozco, porque enseña que es posible evolucionar sin violencia, que es posible crecer con cariño, que es posible cambiar con dulzura. Y cuando unes estas tres capas, el silencio estratégico, la constancia micro y la autocorrección compasiva, sucede algo muy fuerte. Tu frecuencia emocional se estabiliza, se vuelve firme, como una roca serena en medio de la tormenta. Nada externo necesita cambiar de inmediato, porque tú has cambiado por dentro. Y eso basta. Comienzas a vivir con una presencia más limpia, más alineada, más centrada. No es que los desafíos desaparezcan, pero la forma en que respondes a ellos cambia por completo, porque ahora hay estructura, ahora hay silencio, ahora hay continuidad. Y eso, en el mundo de hoy, es casi un milagro posible. Un milagro construido día a día, gesto a gesto, silencio a silencio. El factor silencioso que sabotea tu frecuencia. Comparación disfrazada de inspiración. La comparación tiene una forma sutil de vestirse de virtud. Se disfraza de inspiración, admiración, estímulo saludable. Pero por dentro, detrás de la mirada que se posa en lo que hace el otro, muchas veces hay un dolor contenido. Un dolor que no grita, pero pesa. Que no se revela, pero contamina. Y es ese tipo de comparación silenciosa la que más nos roba energía. Porque no llega como una agresión directa, se infiltra. Nos hace mirar el jardín del otro como si el nuestro nunca fuera a florecer. Nos hace olvidar nuestro ritmo, nuestra tierra, nuestro proceso. Y nos llena de dudas. ¿Estoy retrasado? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy perdiendo el tiempo? Lo más peligroso de la comparación es que nos aparta de donde importa. Cuando te distraes con el ritmo de crecimiento del otro, empiezas a abandonar tu propio camino vibracional. Empiezas a salir de ti mismo, a perder el alineamiento, a dejar de sentir lo que tu alma pide. La constancia silenciosa exige una visión ciega hacia lo externo. No porque lo externo sea malo, sino porque puede convertirse en una distracción constante. Un ruido que interrumpe tu frecuencia. Un eco que invade tu sintonía. Cuando miras demasiado a los lados, empiezas a alejarte del centro. Y es en el centro, en tu centro, donde reside tu fuerza. Quizá lo que está brotando en ti aún no haya roto la superficie. Quizá esté en el tiempo de las raíces. Y quizá por eso aún no lo ves. Porque estás demasiado ocupado mirando el jardín equivocado. Porque tienes los ojos puestos en lo que el otro ya ha cosechado, y no en lo que tú estás cultivando. Y esa distracción es traicionera. Parece inocente, pero debilita tu presencia. Parece natural, pero roba tu confianza. Parece solo curiosidad, pero mina tu fe silenciosa. Empiezas a dudar no porque hayas dejado de creer, sino porque te perdiste en el campo vibracional ajeno. La verdadera inspiración nace cuando no buscas espejos, cuando empiezas a admirar al otro sin disminuirte, cuando la presencia del otro no se convierte en regla, sino solo en presencia, cuando lo que sientes no es prisa, sino respeto, no es envidia, sino aceptación, cuando puedes ver al otro florecer y aún así seguir regando tu terreno con paciencia. Eso es madurez espiritual, eso es constancia vibracional, eso es silencio firme. Y solo en ese lugar es posible sostener una frecuencia limpia. Una frecuencia que no compite, no se compara, no se disuelve. Una frecuencia que se mantiene, que se sostiene, que permanece en paz, aunque todo a tu alrededor parezca florecer más rápido. Porque quien permanece, florece. Y quien respeta su propio tiempo, florece en plenitud. Porque la mayoría falla al intentar ser constante. El trauma de la recompensa inmediata. Vivimos en una cultura que parece adicta a la respuesta rápida. Todo es para ayer. Todo debe ser instantáneo. El móvil, internet, las redes sociales, nos han habituado a un ritmo frenético de gratificación inmediata. Likes, comentarios, visualizaciones, resultados casi automáticos. Y cuando algo no sucede rápido, sentimos un vacío, una frustración, un malestar que golpea fuerte y sugiere, ríndete. Es esa presión invisible la que mina la constancia, porque la mente fue condicionada a esperar recompensa inmediata. El cerebro quiere resultado ahora, quiere confirmación rápida. Y cuando no la recibe, se desanima, desiste, se aleja. Este patrón es un trauma silencioso, porque no nace de falta de fuerza, ni de falta de voluntad.
Nace de la confusión entre tiempo externo y tiempo interno. Nace de la prisa que atropella el proceso. Nace de la expectativa que no respeta la semilla. Y por eso la mayoría falla. No por incapacidad, sino porque no soporta la ausencia de aplausos, el vacío entre la semilla y el fruto, el silencio entre el esfuerzo y el resultado. La sanación comienza cuando se acepta el tiempo de lo invisible, cuando se acepta que no todo progreso es visible, que no toda victoria se anuncia, que la ausencia de respuesta no es señal de fracaso, sino de preparación. Reprogramar esa urgencia es un acto de coraje y espiritualidad. Es desaprender el inmediatismo que la cultura impuso. Es entender que la constancia es un ejercicio de fe aplicada. La paciencia es la prueba real de la confianza. Es continuar aunque no haya público. Es mantener el ritmo aunque el alma quiera parar. Porque la constancia no es solo disciplina. Es espiritualidad práctica. Es reconocer que lo invisible está trabajando, aunque no lo veamos. Que el suelo se está preparando, aunque la semilla parezca olvidada. Que el milagro está en camino, aunque la espera duela. Cuando empiezas a vivir esta verdad, tu relación con el tiempo cambia. Ya no buscas aplausos para continuar. Te conviertes en tu propio sostén, tu propio público, tu propia fuente de fuerza. Y así, con esta nueva visión, el camino que antes parecía duro y solitario se vuelve una jornada de entrega silenciosa, de coraje sereno y de transformación invisible, pero profunda. Porque la constancia no es el resultado, es el caminar. Y el caminar es la mayor victoria que podemos alcanzar. El silencio que transforma, el pacto invisible con la verdad interior. Brian Tracy dijo una vez que la autodisciplina es el puente entre metas y logros. Y es precisamente ese puente el que construimos cuando elegimos la constancia silenciosa. Porque no es solo un comportamiento externo. Es el lenguaje de la disciplina vibracional que habla más fuerte que cualquier palabra. Cuando te comprometes con la constancia que no necesita público, firmas un pacto profundo con tu verdad interior, con lo que realmente importa. Ese pacto es invisible, pero poderoso. Es el compromiso contigo mismo de permanecer, de volver, de actuar, aunque nadie vea. Tony Robbins nos enseña que son los rituales emocionales diarios los que moldean nuestra identidad. Pequeñas repeticiones, hechas con intención, crean lo que llamamos ser. Y ese ser no se construye en la euforia del comienzo, sino en la serenidad de la persistencia. Cuando te callas, cuando dejas de lado el ruido del mundo, empiezas a escucharte. Y escucharte es el primer paso hacia la sanación. Es en el silencio donde las heridas se revelan, donde las dudas se calman, donde el alma encuentra su camino. La constancia se convierte en una oración no dicha, una declaración vibracional de confianza absoluta en el proceso de la vida. Imagina un faro. No necesita gritar para ser visto. No necesita correr para guiar a los navegantes. Permanece encendido, firme, silencioso. Tu brillo constante corta la oscuridad, ilumina el camino y da seguridad a quien lo sigue. Sé ese faro, sé esa presencia constante, serena, silenciosa y absolutamente poderosa. Porque en el silencio, en la mirada hacia adentro, en la repetición fiel, reside el mayor poder de transformación. Y es en ese poder donde puedes apoyarte cada día para seguir, para crecer, para florecer. Incluso cuando el mundo no ve. Incluso cuando el silencio parece vacío. Porque el silencio, en realidad, es donde todo comienza.